Bienvenidos al programa Yo Soy de Campo. Hoy hemos querido conocer otro de los cultivos alternativos que está en auge en Castilla y León. Hoy queremos conocer todos los detalles del cultivo del pistacho. Se trata de un cultivo interesante por su demanda y los agricultores de Castilla y León han comenzado a apostar por él. Un hecho que se demuestra con el crecimiento de este cultivo en los últimos 3 años, en los que ha triplicado la superficie de cultivo. Valladolid es precisamente la provincia de la comunidad que más superficie destina a este cultivo. Actualmente se planta en más de 600 hectáreas. Según los datos de la propia Consejería de Agricultura, la superficie de cultivo se ha multiplicado 3,5 veces en los 3 últimos años, pasando de 450 a 1.700 hectáreas en toda Castilla y León. Se trata de un cultivo con amplias posibilidades, ya que el consumo en nuestro país es de unas 15.000 toneladas anuales, de las que tan solo producimos unas 3.000. Algo similar ocurre fuera de nuestras fronteras, concretamente en Europa, donde también hay un importante desfase entre lo que se cultiva y lo que sería necesario para cubrir toda la demanda. De hecho, actualmente tan solo España, Italia y Grecia cultivan este fruto seco dentro de la Unión Europea, con aproximadamente 30.000 hectáreas, una cifra muy pequeña si tenemos en cuenta que serían necesarias cerca de 140.000 hectáreas para cubrir la demanda existente. Adrián es uno de los impulsores de este cultivo, por un lado cultivándolo en sus propias tierras y por otro trabajando en proyectos y estudios sobre este cultivo. Hasta Carpio nos hemos venido para conocer de primera mano el cultivo de este fruto seco. El pistacho es un árbol que necesita entre unos 5 y 7 años para entrar en producción. Por eso ahora mismo en Castilla y León, de las 1.700 hectáreas donde se cultiva, solo están en producción el 20%. Adrián decidió realizar su proyecto fin de carrera sobre el cultivo del pistacho. Lo que en principio iba a ser una pequeña superficie con unos cuantos árboles para su estudio, se convirtió, gracias al apoyo de su familia, en una plantación actual de 4 hectáreas y con planes de ampliar. Además de las lecturas y estudios sobre esta planta, este joven agricultor también compartió experiencias con otros profesionales que después de 10 años han fructificado en un proyecto ilusionante. Como siempre digo, es un cambio de chip con respecto a los otros cultivos. Es un cultivo plurianual, tarda en entrar en producción, tenemos poca experiencia en nuestra región, entonces esa base teórica vemos que se va cumpliendo y que el cultivo se adapta bien a nuestras condiciones, siempre precisamente dentro de esos condicionantes de clima y de suelo y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer nuestras plantaciones. Y como digo, más o menos se van cumpliendo, ha ido entrando en producción y la valoración de las producciones se tiene que hacer a medio y largo plazo, tal y como es un proyecto y un cultivo de este tipo. Va cumpliendo lo que sobre el papel se establecía, esas producciones pequeñitas el año 4, el año 5, el año 6, desde que los empezamos a probar hasta que ya podemos tener una cosecha comercial para poder empezar a sacar números. En el ciclo del pistacho, las primeras yemas que emergen son las de la flor y a continuación van a surgir las yemas vegetativas, las ramas de ese nuevo año. La floración se produce en torno a la segunda quincena de abril y en el momento que las flores abren son fecundadas. El fruto cuaja y empieza a crecer durante todo el verano. Primero crece el fruto en tamaño y posteriormente se empieza a llenar, para lo que necesita grandes dosis de calor. A finales de septiembre, primeros de octubre, se produce el momento de la cosecha. Cuéntanos, Adrián, un poquito, estamos ante un árbol de pistacho, un poco las características que tiene y cómo vamos a poder ir viendo la transformación de este árbol, pues un poco a partir de ahora que está dormido, va a empezar a florecer primero y luego ya dará su fruto.
Bueno, pues como veis es un árbol de porte medio, aunque luego le podemos formar mucho más grande o intentar mantenerle más pequeñito. Es una formación en vaso, donde también es importante tener una cierta aireación en el centro para evitar enfermedades de hongos. Y bueno, pues actualmente vemos cómo las yemas de flor se han producido el verano anterior, es en madera de segundo año. Entonces aquí vemos las yemas más gruesas donde van a estar las flores y los racimos que tienen este año. A partir de ahora, con el cambio del tiempo, de la entrada de la primavera, empiezan a engordar y a partir de la primera quincena de abril es cuando florecen, son fecundadas por los machos que hay repartidos por la parcela y cuajan y empiezan a crecer los frutos. Justo nada más florecer y cuajar es cuando empiezan también a salir los brotes. Es muy característico porque primero salen las flores y luego salen los brotes de las hojas para ese verano. ¿Más o menos sabemos cuánta producción de pistacho puede dar un árbol? Bueno, pues verdaderamente es la pregunta del millón, porque va a depender mucho de nuestras condiciones, de nuestra región, cómo mantengamos la plantación, y la producción por árbol va a empezar en un cierto año, en el cuarto o quinto año, y va a ir creciendo. Se estima que desde los 100 gramitos que cojamos por árbol y esperemos poder llegar pues hasta una producción de 8 o 10 kilos por árbol cuando esté en plena producción. El pistacho, por la experiencia que van teniendo nuestros agricultores, se trata de un cultivo que, dedicándole tiempo y cuidados necesarios, es un cultivo rústico y que hasta el momento no se ha visto afectado por plagas ni enfermedades. Necesita frío, acumular horas frío en invierno para tener una buena polinización y un buen fecundado, y también necesita calor y un periodo de calor lo más extenso posible en verano para poder madurar y para poder fructificar y madurar correctamente. Por lo tanto, soporta temperaturas muy bajas en invierno y soporta y además necesita temperaturas muy altas en verano. Realmente la temperatura realmente crucial es en primavera, cuando se produce la floración, en la cual las heladas de primavera podemos tener algunos años algún problema en ese periodo de floración y de cuajado de los frutos. La Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola INEA ha realizado un estudio junto con la Diputación de Valladolid que busca conocer las zonas de nuestra provincia más indicadas para la plantación del pistacho, teniendo en cuenta las condiciones de la tierra, pero fundamentalmente los requerimientos edafoclimáticos, es decir, las condiciones que este cultivo requiere en la zona de Valladolid. La deducción que hemos sacado es que al sur y suroeste de Valladolid es donde mejor se puede dar el cultivo. Una de las mayores limitaciones que podemos tener sería las heladas en abril, posterior al 10 de abril, y también las unidades de calor en las que la zona de Valladolid, en determinadas zonas, pues podemos no cumplir esas necesidades que tiene el cultivo. Aunque la realidad es que el pistacho es un cultivo muy joven, del que todavía se sabe muy poco de su adaptación en nuestras tierras, lo cierto es que el interés que está despertando entre los agricultores de Castilla y León es muy importante. La gente está muy interesada en el pistacho en Castilla y León, los agricultores están plantando pistacho y la perspectiva es que esta tendencia continúe en el futuro. Este interés también se ve en la superficie dedicada al pistacho en Castilla y León, y en los últimos años ha aumentado mucho esta superficie en nuestra región y particularmente en las provincias de Valladolid y de Zamora. En Itacil, el Instituto Tecnológico de Castilla y León, saben de este interés y sus investigaciones van encaminadas a conocer más detalles de esta planta y con ello poder orientar a los agricultores que se decanten por esta opción. Son cultivos muy novedosos. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, un hermano gemelo que podríamos llamar el viñedo, prácticamente lleva con nosotros conviviendo más de 100 años. Y es un cultivo que todavía se sigue investigando y se sigue todavía tomando datos y aprendiendo cosas nuevas. Entonces, claro, un cultivo como el pistacho, que prácticamente lleva con nosotros 10, 15 años en las plantaciones más antiguas, pues tiene todavía muchísimo recorrido.
En cuanto a las variedades más propicias para nuestras tierras, hay que tener muy en cuenta si la plantación se realiza en secano o en regadío. Aquellas que disponen de agua suficiente pueden optar por variedades más grandes, explican desde Itacil, al contrario que las plantaciones de secano, que deberían irse casi de manera obligada por los calibres pequeños. Y la pregunta del millón: ¿es el pistacho un cultivo rentable? Se preguntan muchos agricultores en busca de alternativas para sus campos. Sí, es un cultivo recomendable por muchos factores, porque, como decía antes, es un cambio de chip, es un cultivo muy diferente, es un cultivo muy bonito y es un cultivo alternativo, como bien decíamos antes, es una alternativa, es una opción más para nuestras explotaciones, donde evidentemente no podemos hacer rotación, pero sí dedicar una parte de nuestra explotación a este tipo de cultivos, en concreto el pistacho, y es muy recomendable. El estudio de INEA también tenía como objetivo certificar con datos la rentabilidad de este cultivo. Por ser un cultivo leñoso, es un cultivo, lógicamente, que supone una inversión a largo plazo. No es un cultivo en el que nosotros podamos introducirnos y al cabo de un par de años salir libremente, ¿no? Es un cultivo en el que requiere una serie de condiciones y, por tanto, hay que pensárselo muy bien a la hora de invertir. La inversión quizás el hándicap más importante, puesto que haciendo los cálculos matemáticos lo que hemos obtenido es que en torno a 7.000, 7.700, incluso 8.000 euros sería la inversión inicial por hectárea. Con lo cual, como decíamos, es una inversión muy importante que requiere un esfuerzo económico importante. Esa inversión no da sus frutos hasta pasados unos años. Entonces, lo que hemos estimado es que en torno a partir del año 5 se empiezan a dar las primeras producciones, pero cuando el cultivo en realidad puede entrar en condiciones de funcionamiento normal, sería a partir del año 9. Según el estudio de INEA, la rentabilidad de este cultivo en Valladolid podría rondar en torno al 12 o 12,5% y el periodo de recuperación de la inversión coincidiría con el año en el que el cultivo esté en pleno rendimiento, es decir, sobre el año 9. En los últimos meses también está tomando forma un proyecto en el que agricultores, la cooperativa Acor y Piñón Sol han decidido unir conocimientos y experiencias para avanzar en la producción del pistacho. Sí, el pistacho es un producto que necesita un procesado rápido. El mínimo procesado rápido que necesita es un pelado y secado. Bueno, pues actualmente hay algunas iniciativas que están surgiendo y una de ellas es la de Acor, que se ha aliado con Piñón Sol, para poder dar soporte durante el cultivo a todos los socios que así lo requieran, desde las plantaciones más jóvenes a las que ya estén en producción, y también haciéndose cargo y organizando la recolección y ese procesado, finalizando con la comercialización del producto. Un producto que ya se cultiva en más de 600 hectáreas en Valladolid, la provincia que más fuerte ha apostado por este fruto seco de toda Castilla y León y que en los próximos años podría dejar su condición de cultivo alternativo para pasar a ser una referencia entre los cultivos de la provincia. Hasta la Santa Espina nos hemos venido para conocer a Virginia, una joven apicultora que ha decidido continuar la tradición familiar dedicándose al cuidado de sus colmenas y la elaboración de la miel producida en las tierras de los Campos Torozos. Un ejemplo de que juventud y medio rural son perfectamente complementarios. Virginia, además de hacer del campo y la miel que produce su medio de vida, también ha decidido que es donde quiere vivir y donde quiere criar a su hija, que nacerá en unos meses. Aquí, en este entorno privilegiado de los Montes Torozos de Valladolid, junto al monasterio de la Santa Espina, tiene Virginia y su familia sus colmenas, un entorno privilegiado que alberga a estas incansables elaboradoras de miel. Su monte, antes formado por un denso bosque mediterráneo,
está hoy plagado de lavanda, brezo y tomillo, que crecen entre robles, encinas, enebros, jaras y retamas. Un paisaje adornado por el embalse que forma el río Bajoz en las cercanías del monasterio de la Santa Espina y que le aporta la frescura y el rumor del agua que pone banda sonora a estos campos. Aquí nació y creció Virginia. A los 3 años ya visitaba las colmenas con su padre, Foro, de quien ha aprendido todo el oficio. Y aquí sigue, al frente de su propio negocio de miel, que comercializa principalmente en la provincia de Valladolid y que ha logrado hacerse un nombre gracias a la calidad de sus mieles, aromáticas y completamente naturales. Hay mucho tomillo, mucha escoba, mucha salvia, mucha planta aromática. Luego también tenemos miel de lavanda, que esa ganó el premio a la mejor miel de Castilla y León. Y luego tenemos miel de encina, que es la miel de otoño, el melato de encina. Tiene encina y algo de roble. Entonces son 3 variedades, es lo bueno que tenemos, que vas empalmando una floración con otra. Virginia está al frente de 800 colmenas. No es una explotación de las más grandes, dice, pero tampoco pequeña, y a ella le permite llevarla con soltura. Primero aprendió el oficio ayudando a sus padres y luego, desde 2009, dedicándose como profesional a este sector. Un trabajo que además le permite disfrutar de su pueblo, la Santa Espina. Esto es una pasión, entonces tú trabajas a tu aire, sí que es verdad que echas las horas que haga falta, pero las echas con gusto. La tranquilidad que tienes en el pueblo no la tienes en la ciudad, ¿sabes? Y al final con los coches vas a todos los sitios, con lo cual no te hace falta estar todo el día en la ciudad. Entonces la tranquilidad y la paz que te da el pueblo no te la da la ciudad. La familia de Virginia se dedica a la producción y elaboración de miel artesana desde 1980, un camino en el que se han ido entremezclando la formación y la experiencia para aplicar nuevas técnicas y cuidados a las colmenas con las tareas adecuadas. La primera es estimular. Nosotros lo que hacemos es preparar a las colmenas para la enjambrazón, para su reproducción. Una vez que es la época de reproducirse, nosotros sacamos los enjambres, hacemos como digamos las hijas de las colmenas. Y ahí ya pues repones y si puedes aumentar, aumentas. Luego a partir de ahí tú vas preparando a la colmena para que vaya creciendo y luego ya le vas poniendo las alzas para que ellas vayan metiendo la miel. Una vez que ya ellas han metido toda la miel, pues tú vas sacándosela. Según vas viendo que va llenando, vas sacando la miel. Como ocurre siempre en la naturaleza, las producciones nunca son iguales. Hay años espléndidos y otros no tanto. 2019 no fue un buen año, ya que las abejas sufrieron la agresión de la varroa, un ácaro que se infiltra en las colonias, se pega a las abejas, propagándoles enfermedades y provocando su muerte. La sequía provocó que la colmena no se desarrollara de forma adecuada, pero la falta de agua sí propició que se desarrollara la varroa, que atacó a las abejas. Sin embargo, el año anterior fue un buen año para estas colmenas, que rindieron con una buena producción. Hay años que va muy bien y tienes mucha, y hay otros años que eso. Entonces, al final lo que haces es compensar un año con otro. Intentas, pues eso, guardar para el año siguiente. Con los años buenos suele ser 3 catas, los años flojos 2. Los años buenos hacemos la primera cata en julio, la segunda en agosto y la tercera últimos de septiembre, por norma general. La época de tomillo pues suele ser pues eso, primeros de julio, luego la época de la lavanda y tal, pues eso, últimos primeros de agosto, y luego la encina, que es esta la de bosque, digamos, esa es en septiembre, finales de septiembre. Entonces ya luego, a partir de ahí, una vez que ya has sacado toda la miel, tú ya las preparas para la invernada. De momento, las expectativas para este año son buenas y con una temporada que se presenta un poco adelantada.
Que está empezando a esponjar la colmena, entonces ya sí que ya se ve que van a la flor del musgo, están yendo al almendro, claro, ya se va moviendo poco a poco, ya las ves que ya te van empujando. Este año parece como que va más adelantado, entonces ya te están empujando diciéndote, venga, espabilate, que ya vamos a empezar pronto. Las mieles de nuestros entornos más cercanos se caracterizan por su calidad, al tratarse de mieles de temporada, que mantienen todas sus propiedades, tanto curativas como alimentarias. Entonces siempre he estado con abejas. Al final, pues es eso, te pica el veneno y sigues con ello, para siempre. Y como las buenas costumbres no deben perderse y nos acercamos a la Semana Santa, Virginia nos sorprendió con un buen plato de torrijas, a las que, por supuesto, aderezamos con una buena dosis de miel Montes Torozos. El invierno es una época del año en la que nuestros campos parecen dormidos. Poco a poco van a ir cambiando su color a medida que los termómetros van subiendo y mientras se esperan las primeras lluvias primaverales. Aunque las tareas del campo en estos meses fríos se reducen, esto no significa que lo que ahora se hace carezca de importancia. De hecho, la preparación del campo para los diferentes cultivos es fundamental para luego obtener buenos resultados. Una de esas tareas es la poda, necesaria para preparar a la planta para su posterior desarrollo y crecimiento correcto del fruto. Una labor que hemos querido compartir con todos ustedes desde uno de los viñedos que Bodegas 10 Siglos tiene en Matapozuelos. Pues ya nos encontramos en pleno campo con el viñedo y ahora sí que vamos a explicar la importancia que tiene la poda en esta época del año, porque no es un trabajo baladí, es un trabajo importante que luego se va a ver reflejado tanto en el fruto, en la uva, como en el propio vino. Exactamente, Rebeca. La poda puede ser el trabajo más importante que realizamos en invierno. Lo hacemos a partir de que se ha caído la hoja en el mes de noviembre y estamos durante todo el invierno hasta aproximadamente el mes de marzo. Lo que hacemos básicamente, la época se trata porque ahora mismo la savia se encuentra en las partes bajas de la planta, con lo cual podemos cortar sin causar daños a la planta, ya que la savia no se encuentra aquí. Y buscamos el equilibrio de la planta. Ahora mismo, si la dejásemos así, brotarían todas las yemas, cada parte de esta que ves aquí, ¿no? Lo puedes ver, esto es una yema, ¿no? Cuando llega la primavera, todas ellas brotarían, con lo cual daría un sinfín de racimos de uva, muy pequeños, de mala calidad. Entonces lo que tenemos que buscar es el equilibrio de la planta, o sea, que la planta pueda perfectamente con la carga que tiene. De alguna manera seleccionamos para que luego dé un fruto, el fruto adecuado de cada planta y el fruto de buena calidad. Exactamente, eso es lo que buscamos ante todo. Esa es la intención. Vamos a hablar de cómo está yendo el invierno. Vamos
cómo está siendo el invierno en cuanto a temperaturas, en cuanto a lluvias, porque también nos va a determinar mucho luego el ciclo de la planta y el ciclo luego de la propia recogida. Sí. El invierno yo creo que ha ido muy bien. En el mes de noviembre, diciembre llovió muchísimo, la tierra se ha cargado de humedad, la planta tiene reservas para poder, ahora cuando llegue la brotación, y ha hecho frío como debe de ser. Digamos que ha hecho un invierno muy de libro. Ahora mismo ya la mañana ha sido fresquita, ¿no? Yo creo que hasta hemos estado tocando la helada, 0 grados, y durante el día sale un sol estupendo y trabajamos de maravilla, la verdad. Está yendo de momento todo perfecto. Ya veremos la helada luego, si no nos... Esa te iba a preguntar, era mi siguiente pregunta. Hasta ahora de momento todo va perfecto. ¿Qué es lo que se espera ahora, lo que espera el viticultor a partir de ahora en cuanto a climatología? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal, terminamos de podar, la planta comienza a mover la savia, es una época muy bonita porque lo llamamos los lloros, la planta llora. Por las heridas de la poda, la savia empieza a circular y la planta está goteando. Luego ya viene la brotación, aproximadamente digamos que en abril, y a partir de ahí ya con el calor debería comenzar ya la plena brotación de la planta. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, pues es que a veces existen cambios de tiempo, y entre, digamos, la segunda quincena de abril y la primera quincena de mayo, pues nos pueda caer una helada. Entonces, ese es el principal problema que podría afectar a la planta, ¿no? En cuanto a lluvias, que sea lluviosa la primavera. Sí, que sea lluviosa la primavera, pero bueno, digamos que hacia el mes de junio ya que lo deje, porque a partir de ahí ya la planta está con toda su vegetación y un exceso de humedad nos puede dar un problema de hongos y traernos enfermedades. O sea que ahí, a partir de ahí ya que lo deje hasta vendimia si quiere, ¿eh? Pues nada. La planta ya tiene todas sus reservas y ya está lista. Muy bien, pues que así sea. Y que venga una primavera adecuada, porque hasta el momento del invierno, como hemos dicho, ha sido de libro. Pues a ver si luego, cuando vengamos a vendimiar, podemos decir que ha sido también una primavera y un verano estupendo, ¿no? Esperemos, ya veremos. Esto está, hasta que no se mete la uva en la bodega, digamos que siempre existe el riesgo, ¿no? Nosotros trabajamos a cielo abierto y eso es lo que tiene, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Al igual que nosotros nos hemos interesado por las labores que en estos momentos se realizan en la viña, otras muchas personas disfrutan conociendo todos estos detalles. Muchas bodegas de nuestra provincia saben de este interés y ofrecen visitas guiadas no solo a sus instalaciones, sino también a sus campos. En 10 siglos reciben a sus visitantes casi directamente en el campo. No en vano, este es el lugar donde comienza todo lo que sucederá hasta que el vino llegue a una copa. Allí, sobre el terreno, les explican la tarea que en esos momentos se desempeña en la propia tierra. Hoy ha sido la poda. Incluso alguno de los visitantes se ha atrevido a probar después de recibir las indicaciones de Antonio. El resto de la visita muestra ya la forma de trabajo que cada bodega tiene para lograr que nuestra provincia siga siendo referencia vitivinícola en todas sus variedades. Entre Viñas despedimos nuestro programa de hoy entre unas cepas que están empezando a despertar como el resto de nuestros campos. A lo largo de los próximos meses vamos a ir viendo cómo van cambiando completamente los escenarios de nuestros campos. Les esperamos en nuestro próximo programa para írselo contando poco a poco. Hasta entonces, yo soy de campo.